Fue transgresora en su época, Belita. Yo creo que tenía que haber nacido hoy en día. Ella nació en 1924 con una mentalidad casi de hoy en día. Es maravilloso escucharla y da muchas lecciones a mucha gente en la actualidad de libertad y de respeto. O sea, es una mente privilegiada y una pionera en muchísimas cosas. Hoy en día todos llevamos en nuestro bolsillo una cámara con la que podemos tomar fotografías en cualquier momento, algo que sería totalmente impensable hace 20 o 30 años. Mucho más impensable sería allá en el año 1955, el año en que Belita Gracia comenzó su carrera como fotógrafa. El próximo sábado 18 de octubre, es decir, dentro de un par de días, se inaugura en el Centro Leones de Arte del Instituto Leones de Cultura una retrospectiva sobre Belita Gracia, una mujer fundamental en la historia de la fotografía en España. Y para hablar de esta exposición hoy tenemos con nosotros a su comisaria, la también fotógrafa Ana Baliño, que ya está sentada con nosotros en nuestro sofá. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ana Baliño ha trabajado en Latinoamérica, Europa y África, y sus proyectos abarcan campos tan importantes como las voces femeninas, los derechos humanos o las mujeres ante la guerra. Así que para mí es un auténtico placer contar con ella en nuestro sofá y un orgullo, por supuesto. Ana, como comentábamos al principio, hoy todos tenemos una cámara, un móvil, algo, con lo que podemos sacar fotografías en cualquier momento. ¿Y tú como fotógrafa? ¿Crees que esto enriquece o empobrece la fotografía o te echas las manos a la cabeza? Bueno, a ver, por un lado democratiza mucho el uso de la fotografía, ¿no? O cómo te llega la fotografía, que ahora mismo todo el mundo, lo que tú estás diciendo, cualquier persona podemos dejar constancia de los lugares donde vamos, de las personas a las que conocemos, pero sí que es verdad que yo creo que hay tantos inputs visuales que recibimos que cuesta mucho ya destilar. Entonces, creo que si hubiera un equilibrio sería más productivo, ¿no? Esa democratización, por un lado, está muy bien, pero por otra creo que ese exceso de información nos hace estar más desinformados, y eso ocurre mucho también con las imágenes. Claro. Como decíamos, Ana Baliño es comisaria de la exposición Belita Gracia, la fotógrafa, que a partir del próximo 18 de octubre, como decíamos hace un momento, se puede ver en el Centro Leones de Arte. Ana, ¿quién es Belita Gracia? Pues qué bien que me hagas esa pregunta, porque el sentido de la muestra tiene que ver con eso, con que Belita sea una mujer que es tan sumamente importante para la construcción de la memoria visual de nuestra tierra, pero que no todo el mundo la conoce o poca gente la conocía. Conocían o conocen mucho a su padre, a su abuelo, Pepe Gracia, Germán Gracia, a su hijo, Olaf Pla Gracia, excelentes fotógrafos los tres, pero está nuestra Belita. Belita empezó, como tú bien decías, en 1955 con una cámara que le habían regalado a su marido, ni siquiera era una cámara que era para ella. Su marido no la usaba porque a él no le interesaba la fotografía, y entonces pues se la dio a Belita. Y Belita encontró ahí su momento, ¿no? Esa ansia que tenía ella de documentar la belleza, como ella me cuenta muchas veces, de captar esa belleza para que permaneciera para siempre, lo que veía en su retina, poder plasmarlo en una fotografía, o cómo la luz le inunda y tiene que de repente pulsar ese obturador. Y esa cámara se convirtió en su compañera, para empezar a captar momentos al principio, pues los tejados de Ribadeo, cuando ella se fue a vivir a Ribadeo recién casada. Comienza de manera accidental, no hay un propósito de fotografiar más allá de la propia satisfacción personal que ella tenía de captar esas imágenes. Pero esa fotografía que lleva en el ADN la lleva que de esa manera pues accidental comienza a construir una memoria visual magnífica que podremos ver en esta exposición fotográfica. ¿Cómo conociste a Belita? Pues a Belita la conocí de manera casual. Estaba tomando una cerveza en la plaza con un amigo, con Carlos Luxor, y yo le estaba comentando que tenía en mi mente un proyecto de comenzar una búsqueda, una investigación sobre las mujeres y cómo habían aportado a la construcción de la memoria visual de nuestra tierra, porque no escuchaba, sobre todo en el siglo XIX o siglo XVIII, no escuchaba voces femeninas o esa aportación, y
yo sé que muchas mujeres, madres, hijas, hermanas de los fotógrafos conocidos, tenían una acción en esos estudios fotográficos o en ese arte de la fotografía. Y efectivamente, Ángeles tenía eso en mi cabeza y hablando con Carlos, él de repente me habló de Belita Gracia, fotógrafa. Y yo, claro, mis ojos, imagínate, le dije, Carlos, cuéntame más. ¿Quién es Belita Gracia? Que así es el título del documental, que después de la exposición habrá un documental también de Belita. Pues me dijo que era la mamá de Olaf, la hija y nieta de Germán y de Pepe, y yo, claro, quería conocerla. Belita de aquella, esto hace 3 años, tenía 99 años. Entonces yo dije, por favor, preséntame ya a Belita. Habló con Olaf y, bueno, me enamoré de Belita. Nada más verla en su casa, lo primero, cuando le dije que era fotógrafa, me empezó a hablar ya de ¿y qué te gusta de la fotografía? ¿Y qué sientes al fotografiar? Entonces, yo estaba tan emocionada. Yo ese día a Ángeles le dije, Belita, gracias. De verdad, gracias porque por mujeres como tú, mira, me emociono de recordarlo, por mujeres como tú, otras mujeres como yo, estamos haciendo fotografía, tú nos abriste el camino. Y desde ese momento pues le comenté a Olaf, a su hijo, que quería hacer algo sobre su madre y empezar a investigar su archivo porque era muy poco conocido. Había 4 o 5 fotos que sí que se veían en las exposiciones de Olaf sobre todo, pero no Belita con una entidad propia, no Belita Gracia, la fotógrafa. Y entonces empecé a investigar durante 3 años su archivo y claro, me encontré cosas maravillosas de un león que está visto con unos ojos muy especiales, muy especiales. Bueno, se nos está cayendo la baba a todos con lo que nos dices. Esta exposición es el resultado de realizar 3 años de investigación codo con la propia Belita a través de su fondo fotográfico. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en todo este tiempo? Mira, me pone muchas. Y sobre todo, imagínate teniendo a una genia como Belita Gracia, tener la suerte y el honor de compartir con ella tantos momentos y tantas conversaciones. Pues fíjate, Ángeles, yo creo que lo que he aprendido es que cuántas mujeres quedan por visibilizar, cuántas Belitas Gracias hay que nos pueden enseñar muchas cosas, que pueden aportar mucho y que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarlas y de visibilizarlas. Porque toda esta obra que va a ver todas las personas que se acercan al Instituto Leonés, al CLA, al Centro de Arte Leonés, pues van a ver esa parte de la memoria visual de nuestra tierra que no habían visto, con unos ojos tremendamente tiernos, tremendamente especiales, con una mirada maravillosa de unas imágenes que yo no las había visto. Yo no sé si se puede decir que hay una fotografía de mujer. Yo creo que lo que hay realmente es una fotografía hecha por personas que están en un contexto determinado. Las mujeres en la época en la que Belita empezó a fotografiar pues estaban reducidas al ámbito doméstico. Hay unos espacios en los que un hombre no hubiera podido entrar, que son esas reuniones que Belita hacía con sus amigas, que hay un par de fotos maravillosas que parecen Falcon Crest, unas señoras estupendas con unos vestidos de colores. Belita preparaba la cámara, cogía el trípode y con el disparador automático dejaba unos segundos, iba corriendo donde estaban sus amigas ya preparadas, había compuesto la foto perfecta y ella se sentaba ya al lado de sus amigas. Esas instantáneas solo las puede hacer una mujer que esté en esos momentos con ese grupo, en esa intimidad femenina que se vivía en esos años 80, estas de los años 80. Claro. Luego la mirada a la infancia, que también es una parte muy importante de la exposición de Belita. Hay una mirada a la infancia desde la diversión, desde ella se coloca en la mirada de un niño o una niña. Entonces eso se capta en las imágenes. Y luego hay otra parte también de fotografías que hizo los primeros rockeros en Barcelona, que son maravillosas, donde se ve una mirada sin juicio. Tú notas, sientes que hay una relación muy especial entre las personas retratadas y la mujer que está fotografiando por esa composición de la imagen, esos gestos como transgresores, como canallas que tú puedes observar en esas fotografías. Eso solo puede ocurrir si la persona que está detrás de la cámara ha generado esa confianza. Entonces eso es maravilloso y esa es Belita Gracia. Esa maravilla es Belita Gracia. Bueno, yo estoy con unas ganas, vamos, que no te lo puedes imaginar. La exposición recorre 4 décadas de fotografías de Belita. ¿Cómo han cambiado Belita y la fotografía en todo este tiempo? Son muchísimos años.
muchísimos años. Bueno, empezando porque ahora con la fotografía digital tú puedes hacer muchas más fotos, es mucho más barato, ¿no? Poder tomar muchas instantáneas. Claro. En la época de Belita tenías que pensártelo mucho más, porque, claro, era muchísimo más cara y tenías unos carretes y no podías estar tirando fotos como ahora. Yo creo que era una fotografía mucho más pausada, creo, mucho más pensada, ¿no? Esa imagen era mucho más pensada. Antes de apretar el disparador, yo creo que en tu mente ya estaba hecha la imagen y cuando tú ya tenías esa imagen ya... Sí, yo creo que ahora igual vamos un poquito más rápido. Yo, en mi caso es que es verdad que trato un poquito de observar mucho, tomarme el tiempo, me gusta mucho esa fotografía también pausada. Pero sí que es cierto que hay otro ritmo ahora mismo de hacer fotografía, mucho más rápido. Bueno, ya como ha cambiado de cara a las mujeres, nos enfocamos en las mujeres. Bueno, Belita es de las pocas, ¿no?, mujeres que cogían una cámara y se ponían a hacer fotografía. Era muy extraño ver a las mujeres haciendo, bueno, la verdad que cualquier cosa artística, porque claro, tenían esos espacios domésticos, ¿no?, que eran a los que se les reducía el rol femenino, y las que conseguían un poco romper esas barreras y salir, pues no eran demasiadas. Entonces, bueno, quizá eso es lo que veo que más ha cambiado. ¿Crees que la obra de Belita hubiera sido diferente si yo hubiera nacido en esta época? Sin duda. Hay dos cosas. La obra de Belita es fantástica y en ella se ve esa... Ella no estaba en los circuitos oficiales de fotografía, era una fotografía que ella construye esta memoria visual sin una intención de hacerlo. Pero si ella hubiera nacido en esta época, quizá ella se hubiera dedicado obviamente a la fotografía, no lo dudo, o sea, no lo dudo, porque ella no se dedicó de manera profesional, como si dijéramos, sus fotos tienen una calidad extraordinaria, pero ella no era una fotógrafa que hacía sesiones, que vendía sus fotografías. En esta época sí lo hubiera sido una Vivian Maier, no lo sé. Seguramente el también poder tener el tiempo de formarse, de hacer que esta dedicación, que este hobby, que para ella era una manera de vivir, hubiera podido profundizar mucho más en la fotografía. Y bueno, no sé, es que su trayectoria hubiera sido exponencial, no sabría ni qué decirte, porque si ya es fantástica, si se hubiera focalizado única y exclusivamente en eso y no quizá en el cuidado de sus hijos, de su casa, pues imagínate lo que podría haber. ¿Sería esta un Instagramer? No te quepa duda. Es una mujer tremendamente... fue transgresora en su época, Belita. Yo creo que tenía que haber nacido hoy en día. Ella nació en 1924 con una mentalidad casi de hoy en día. Es maravilloso escucharla y da muchas lecciones a mucha gente en la actualidad, de libertad y de respeto. O sea, es una mente privilegiada y una pionera en muchísimas cosas. ¿Por qué fue transgresora? Pues de manera natural ella se crió en una familia que ya tenía una mente muy abierta. Su padre Pepe, su madre Isabel eran, dos personas también muy adelantadas a su tiempo. Y según ella me cuenta, les educaban en esa libertad, en ese entender el cuerpo también desde la libertad. Hay esa anécdota que no sé si has escuchado, Ángeles, se han escuchado las personas que nos están viendo. Belita fue la primera mujer que en León se puso un bikini. Y fue en la venatoria. Ella te lo cuenta además desde una naturalidad que muestra ese estar adelantada a su tiempo. Dice, yo simplemente quería que me diera el sol en el cuerpo, y vino una persona a decirme que es que estaba incomodando a algunas de las mujeres que estaban allí, y ella se quedó así como sorprendida. Entonces te quiero decir, pero la transgresión en la obra de Belita, yo sí que la veo en unos collages que se podrán ver también en la exposición del día 18, que son unos collages contra la violencia de género. Hay un collage estos collages son de los años 80. Imagínate, Ángeles, nos ponemos en ese momento donde obviamente no se hablaba de un concepto de violencia de género y todavía se escuchaban cosas como un marido que pegaba a su... Exactamente. ¿Qué es lo que Belita escuchó? Y fue lo que a ella le hizo ver que alguna vecina, alguna amiga que ella tenía sufriendo pues esta lacra, y la respuesta de algunas personas a las que ella hablaba de eso, decían, bueno, algo habrá hecho, ¿no? A ella, a través del arte, quiso como canalizar esa rabia que ella estaba sintiendo, ¿no? Bueno, y tiene unos collages, uno se llama Agresión, otro se llama Muerte al machismo. O sea, imagínate, estamos hablando de los 80.
Entonces, esa transgresión yo creo que en la exposición se va a ver en muchas partes, en varias de las salas donde se va a poder ver esta maravilla. Sí. Entonces, ¿qué secretos, algún secretillo que nos vayamos a encontrar en la exposición? Algún secretillo. Uno, tampoco queremos mucho, un secretillo, mira, estamos viendo. Bueno, estamos viendo una imagen de Belita, 100 años. Sí, este fue cuando cumplió 100 años. Sí. Que estuve con ella para rodar también el documental que estamos grabando sobre ella. Estuvimos en su fiesta de sus 100 cumpleaños. No se nos olvide el documental, me lo tienes que contar también ahora. Sí, claro que sí. Aquí está ella, pues con su tarta, no se ve muy bien en la foto, pero está su rostro, es una fotografía antigua que está en esa tarta y bueno, hay sus 100 Bueno, años. está maravillosa totalmente, ¿eh? Sí. Belita, yo me encantaría tenerla aquí sentada en el sofá, pero entiendo cuántos años tiene actualmente. 101 años cumplió en agosto. Y divina de la muerte, ¿no? Ella bueno, yo qué voy a decir, yo es que la quiero tanto que la veo divina, es divina, pero yo la veo, vamos, y sí, es 101 años con una cabeza absolutamente privilegiada y una memoria que, Ángeles, creo que ni tú ni yo. Yo no, ya te lo digo. Yo llevo, mira, todo apuntado porque sí, me acuerdo, pero muchas cosas las tengo que tener anotadas. Pero bueno, son 101 años y lógicamente si nos cuesta a nosotras a veces físicamente cosas, pues Belita. Tu inteligencia, madre mía. Sí. No queremos irnos sin que tú nos digas ahora mismo qué le decimos a todas las personas que están ahí al otro lado, nos están viendo hoy, un jueves, a partir de las 6 de la tarde, nos están viendo en sus casas, qué les decimos para que vaya todo el mundo a la exposición que tenemos este sábado, día 18, pasado mañana, en el Centro Leones de Arte del Instituto Leones de Cultura. ¿Qué les decimos? Bueno, pues no se pueden perder la exposición de Belita por muchos motivos. Su calidad como fotógrafa es incuestionable, pero yo creo que también hay muchas de las personas, hombres y mujeres, que se van a ver en esas fotografías. Hay fotografías de grupos de niños y niñas en el patio de un colegio, hay varias de ese... Y una de las cosas que me decía Belita era, yo creo que mucha gente se va a reconocer. Entonces, me da la sensación de que vamos a vivir muchos momentos en los que haya personas que se vean en esa fotografía y eso va a ser muy bonito también. Qué bonito. O sea, empezamos este sábado, día 18, ¿tenemos horario? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y luego, sucesivo. Y después de martes a... Lo tengo que mirar, Ángeles, porque se me ha escapado. No te preocupes, lo vamos a ir poniendo lo nosotros. Ponemos, sí. Sí, lo estamos poniendo. Sí. ¿Tú tienes alguna foto preferida de Belita? Tengo muchísimas fotos de Belita. De Belita tengo muchísimas fotos. Incluso sus propios autorretratos, los autorretratos de Belita me encantan, porque ahí veo un poco cómo ella también jugaba con su propio autoconcepto, ¿no? Y cómo ella se quería ver reflejada. Y eso me gusta, porque es también conocerla más a través de esos autorretratos, de cómo ella se veía, cómo ella quería ser vista. Eso me fascina, esos autorretratos. Bueno, pues tenemos que estar ahí el sábado. ¿El documental me lo dices así rapidísimo? Muy rapidito. Llevamos también 3 años haciendo el documental que se llama ¿Quién es Belita Gracia?, apoyado por el Instituto Leones de Cultura también, y ya está casi terminado. Yo creo que para primavera de 2026 estará listo, pero te lo contaré. Hombre, vendrás a contármelo. Sí, por supuesto. Y antes de venir antes, porque tiene tantas cosas tan interesantes que contarnos Ana, que no se va de aquí sin decirme voy a venir tal día y a tal hora, cualquier Cuando jueves, quieras. ya lo sabéis. La exposición Belita Gracia, la fotógrafa, podrá verse en el Centro Leones de Arte del Instituto Leones de Cultura a partir del próximo sábado, pasado mañana, día 18 de octubre. La exposición está comisariada por Ana Baliño, fotógrafa, a quien ya se lo he dicho fuera de cámara, ya que es que además, y se lo he dicho también aquí, que tiene que estar aquí con nosotros para hablarnos sobre las mujeres saharauis, entre otras muchas cosas. Nosotros desde luego que no nos vamos a perder Belita Gracia, allí nos veremos en el Centro Leonés de Arte. Ana, que haya muchas más Belitas en el mundo, ojalá, muchas más en León, y que tú estés aquí para contarnos. Por supuestísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ángeles. Súper agradecida. Belita, tú me explicabas, ¿cómo es lo que tú dices de la luz, de la fotografía y la luz? Me preguntan qué es la fotografía. Dije que es luz. Solo dije esa palabra, es luz. La fotografía es luz. Es lo más importante. Lo que le dije a Olaf y a los amigos de Olaf que se interesan por la fotografía, ¿qué es eso? La luz, nada más. Lo comprendes todo. El caso es penetrar en la luz, oírla, escucharla. Eso que te viene el rayo, no sé por qué, viene algo del exterior hacia ti, sin saber por qué. Ambición por coger ese rayo
Algo que te va al interior, que te atraviesa al interior, puede contigo. ¿Qué lo vas a hacer?